Buenos días, América Latina. Bona tarda, España plurinacional. El Estado va a adquirir el 10% de Telefónica y se va a convertir en accionista mayoritario. Ya somos Venezuela, ¿verdad, Laura? Para el Partido Popular, España ya es Cuba, no Venezuela. Pero la realidad es que el gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, va a blindar el carácter estratégico de Telefónica y se hará con el 10% de las acciones. El objetivo es evitar que la empresa saudí Telecom, que se va a hacer con el 9,9% de las acciones, se haga con el control de la empresa española. A pesar de la propaganda del PP, esta medida en realidad nos acerca más a la Unión Europea que a Venezuela. Efectivamente, Pablo, es habitual que los Estados miembros de la Unión Europea tengan una participación importante en empresas estratégicas. Por ejemplo, el Estado alemán controla el 30% del capital de Deutsche Telekom. ¡Comunistas! Francia dispone de un 23% de Orange. ¡Comunistas! Italia tiene actualmente el 9%, pero el gobierno italiano ha mostrado su intención de hacerse con el 20% de Telecom Italia. ¡Bolivarianos! Pero hay más. En Suecia, por ejemplo, el Estado cuenta con el 41% de Telia. ¡Socialistas! Noruega es dueño del 54% de Telenor y Finlandia cuenta con el 10% de su empresa de telecomunicaciones. ¡Rojos nordacas! El Estado suizo es propietario del 51% de Swisscom. ¡Revolución bolchevique en Suiza! Y Austria cuenta con el 28% de Telecom Austria, siendo el segundo mayor accionista. En fin, Nadia Calviño no estaba muy por la labor de que el Estado entrara en Telefónica para frenar que una empresa saudí controlara la empresa estratégica de telefonía española. ¿Qué ha pasado para este cambio de opinión de Calviño? Pues según diversas fuentes ha sido una decisión directa de Pedro Sánchez, pero escuchemos mejor a Nadia Calviño. Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y por eso, como les señalaba, en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o incluso están incrementando su participación dentro de en el capital de las grandes operadoras de telecomunicaciones estratégicas, hoy hemos acordado ordenar esta posibilidad de adquisición de hasta el 10% del capital de Telefónica. Gabriel Rufián y Marta Lois también han valorado la decisión. Creo que la solución sería nacionalizar. Nosotros creo que somos claros en esto como partido al servicio de la gente. Creo que hay una serie de cosas en este país, en cualquier país, que son imprescindibles y que están al servicio del mercado, además en el peor sentido posible. Es muy importante hablar, cuando hablamos de soberanía política, también hablar de soberanía digital. Hablamos de una empresa que tiene una importante cantidad de datos, que lo necesario es que resida en manos públicas españolas. Estaba más guapo antes Gabriel Rufián, comentaba off the record Laura Arroyo, se le ve mayor, efectivamente. Seguro que la derecha ha celebrado la medida de que España se haga con el control de una empresa estratégica para evitar que caiga en manos de una petrodictadura. Hoy Telefónica es más española que ayer, ¿verdad, Laura? Me temo que no, Pablo. Ha visto, el populismo se contagia. Estamos en eso, estamos cargándonos el sistema que tenemos establecido en nuestro puro mercado, en el cual intentamos de alguna manera que las empresas tengan las capacidades para extender, para crecer, para desarrollarse, y sin duda lo que buscan es esto, ese acuerdo que se ha firmado, y es no solamente abarcar o intervenir las instituciones públicas, sino extenderlo a las instituciones privadas. Si bien los estados pueden intentar proteger los sectores estratégicos tomando algún tipo de participación, en el caso del Gobierno de España no es creíble. El Gobierno está colonizado por partidos que son enemigos de los intereses nacionales. Creemos que el Gobierno defiende en exclusiva los intereses de Pedro Sánchez y no los del Estado. Bueno, pues ahora hay que seguir por Repsol, Bankia, Endesa, Iberdrola, Enagas, Naturgy, Acerinox, Arcelor, Ferrovial y otras tantas empresas que deben regirse por criterios estratégicos de país y no por el afán de lucro del mercado. Un Estado que no controla su economía es un país sin soberanía. Empresas que eran públicas y que Felipe González y José María Aznar vendieron a pedazos hasta lograr que España fuera un país desindustrializado y, por lo tanto, sin soberanía. Si la derecha a cualquier mínima intervención lo llama populismo y dice que Venezuela, pues hay que darle motivos reales y ser ambiciosos en un plan de desprivatización de empresas estratégicas. Eso es lo que habría que hacer. Dilo. Seguimos hablando de soberanía. Los jueces se niegan a rendir cuentas de sus acciones ante la sede de la soberanía popular. Los operadores judiciales implicados en el lawfare contra el independentismo se niegan a acudir a la Comisión de Investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña, como solicitan Junts y Esquerra. El ministro de Justicia ya ha salido a apoyar a los jueces.
La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar. El nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, también ha defendido a los jueces. Es el momento de poner fin a los ataques y al señalamiento que está viviendo la justicia de nuestro país. Ataques instigados por el independentismo, que ha encontrado en la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez un instrumento para su venganza contra la justicia. Quieren vengarse contra la justicia que puso contra las cuerdas el procés de Cataluña. El único antecedente de juez compareciendo ante una comisión de investigación parlamentaria tuvo lugar en 2017 cuando Daniel Alfonso asistió a petición propia a la comisión que investigaba la Operación Cataluña en el Parlamento catalán. El límite que marca la ley es que las preguntas que se le hicieran no podrían referirse a su cargo ni a su función jurisdiccional. Total, que un juez puede armar una causa falsa para romper una mayoría parlamentaria, pero el Parlamento, la sede de la soberanía popular, no puede investigar esas operaciones judiciales que eventualmente pueden actuar en contra de la ley. Lo que pone en peligro la separación de poderes en este país es la impunidad de la derecha con toga. El día que el PSOE se atreva a actuar, probablemente será demasiado tarde. Vamos ahora con la agenda de reuniones de Pedro Sánchez, que cada vez es más amplia. Tras marear mucho la perdiz, Feijóo ha deshojado la margarita. Bueno, vamos a ver si la cumple, ¿no? Sería bueno que la cumpliese. Me ha dicho donde quiera, nos vemos en el Congreso. ¿Han hablado ya? ¿Sus gabinetes va a ser el viernes, el día 22? Yo le he dicho que estoy disponible. Gracias, ¿eh? Pedro Sánchez se ha puesto muy contento. Entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por tratar de darme plantón en la propuesta de reunión. No, en fin, yo lo celebro porque me parece que es lógico, señoría. No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición pues fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo pues ostenta las responsabilidades de presidente del gobierno. Abascal se ha puesto celoso con la cita. Se reúna usted con él de nuevo, lo que creo que es un gigantesco error, y vuelvan a pactar dentro de unos meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la renovación de magistrados del Constitucional o nuevas comisiones y sillones en este Parlamento. Explíqueselo a sus votantes, porque a mí me parece incomprensible. Pedro Sánchez ha aceptado también reunirse con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. ¡Cuánta promiscuidad del presidente! Ya yo creo que algunos le llaman por ahí el Presi Tinder. Sánchez ha aprovechado la Copa de Navidad con periodistas. Con periodistas también. No para el Presi Tinder. Sí, como trataba de decir, ha estado con periodistas en Moncloa para informar del encuentro con Junqueras y Puigdemont. Aitor Esteban, del PNV, lo ha valorado en los pasillos del Congreso. El Presi Tinder cuenta todas sus citas, hasta las secretas. Bueno, pues la gente se tiene que reunir para hablar, ¿no? Si él lo ha confirmado y parece que va a ser así, pues la gente se tiene que reunir para hablar. Si no, no se puede llegar a acuerdos, ni desbloquear cosas, ni en definitiva hacer política. Se trata de que todo el mundo pueda hacer política, ¿no? Al PNV todo lo que sea Tinder le encanta, ¿verdad? En el último Consejo de Ministros también se ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo para parados de larga duración. Esta ayuda, que perciben en España alrededor de 1 millón de personas que han agotado todas las prestaciones contributivas por desempleo, tenía una cuantía de 480 euros. Con la reforma sube hasta 570 durante los primeros 6 meses y se mantiene en 480 a partir del primer año, con un tope de 30 meses. Con esta reforma se ha incluido también a los menores de 45 años sin hijos a cargo, que antes no tenían derecho a este subsidio. La prestación que cobran las personas mayores de 52 años, cuya prestación es indefinida y contributiva hasta la edad de jubilación, no se ha mejorado y seguirá siendo de 480 euros. Así lo explicaba Yolanda Díaz. Y hoy hacemos la gran reforma del subsidio de desempleo en nuestro país. He de decirles singularmente que esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que, digamos que se acude a él en personas de más de 55 años.
Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Esta reforma era imprescindible para que España reciba el cuarto reembolso de los fondos Next Generation. Lo explicaba también Félix Bolaños. Pediremos mañana a la Comisión Europea 10.000 millones de euros. Saben ustedes que España es el país que más fondos europeos está recibiendo. Ya ha recibido 37.000 millones de euros por transferencias y, por tanto, creo que somos un país y somos un gobierno que claramente cumple sus compromisos con la Comisión Europea y cumple también con mejorar día a día la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. En este caso, este Real Decreto Ley va a tener también una incidencia muy significativa. Yo no sé qué le pasa a Solís con Bolaños, que nos lo saca todos los días 7 veces. Aquí hay Tinder. ¿Qué más tenemos, Sebas? Podemos ya tiene firma en el Congreso y ha impulsado sus primeras iniciativas. En concreto, lo primero que ha registrado ha sido una ley de salud mental para aumentar la ratio de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública. Escuchemos al diputado Javier Sánchez Serna. España además es uno de los países que menos invierte en salud mental de la Unión Europea. Invertimos la mitad que la media europea y nos faltan centros y hospitales de día, unidades de salud mental y sobre todo nos faltan muchos profesionales. En España tenemos 6 profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en 18. Por eso hemos vuelto a registrar una ley general de salud mental que establezca una ratio mínima de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes. El PSOE, que ha tenido bloqueada 2 años la ley de salud mental de Podemos, también ha hablado de salud mental y propone un pacto. Ahí están los datos de suicidios de gente joven como expresión más desgarradora de este problema y creemos que, aunque seguramente tarde para mucha gente, creo que ya es hora de que nos pongamos todos de acuerdo para impulsar un gran acuerdo, un pacto de Estado que defina medidas y recursos para garantizar el derecho a la salud mental desde un servicio público, universal y gratuito. Afrontar los problemas de salud mental es para hoy, señores del PSOE, y ya no caben más proposiciones no de ley y pactos que no van a ningún sitio. Lo que garantiza la atención psicológica es una ley que obligue al Estado y también a afrontar las causas que generan los problemas de salud mental, como la desigualdad, la incertidumbre, la carestía de la vida, la falta de vivienda y el miedo al futuro. La salud mental no puede convertirse en un significante para el postureo. En fin. Hoy se ha celebrado en el Congreso la sesión de control al Gobierno y Pedro Sánchez ha comparecido para hacer balance de la presidencia semestral europea de España. Sánchez ha recalcado con orgullo que uno de los legados de España será dejar a Ucrania en el carril de la integración europea. Es un hito histórico y creo que además un país como el nuestro, que ingresó en la década de los 80 del siglo pasado en la Unión Europea, con la ampliación hacia la península ibérica, España y también Portugal, pues, en fin, son las casualidades de la historia que te hacen o que nos hacen poder disfrutar de ostentar la presidencia rotatoria del Consejo Europeo para lograr esa ampliación. Un hálito de esperanza también para el pueblo ucraniano, como me trasladó el propio presidente Zelensky la semana pasada, pidiendo que transmitiese su agradecimiento al conjunto de la sociedad española, que es lo que estoy haciendo ante ustedes. ¿No se ha referido a lo que está ocurriendo en Palestina el presidente? Sí, pero con moderación. Debemos condenar y condenamos, por supuesto, los repugnantes asesinatos perpetrados por los terroristas de Hamás. Debemos exigir y exigimos, una vez más, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes que están siendo aún objeto de captura por parte de la banda terrorista de Hamás. Debemos apoyar la lucha contra el terrorismo en todo Oriente Próximo y debemos reconocer el derecho que tiene todo país a defenderse y a existir, pero con la misma convicción y con los mismos valores debemos exigir que se detenga la muerte de civiles en Gaza. Una cosa son terribles ataques terroristas y otra detener la muerte, que debe ser que se mueren ellos solos, de civiles en Gaza. En fin, ya se le ha olvidado a Pedro Sánchez lo del reconocimiento del Estado palestino, por cierto. Sin prisas, Pablo, que lo quieres todo para allá. Señorías, que también en algún momento de la legislatura tendremos que abordar el reconocimiento del Estado palestino por parte de las Cortes Generales y del Gobierno de España. El uso de los diputados del PSOE es genial. Lo propuso hace 8 años y 8 años después, ante el aplauso de su bancada, dice que en algún momento habrá que replantearse la cosa del reconocimiento de Palestina.
no se va a estresar el presidente, ¿no? De lo que está ocurriendo en Palestina ha hablado Ione Belarra, que se ha estrenado en la tribuna del Congreso en esta legislatura. Lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Es muy importante que lo digamos alto y claro. Se está produciendo un genocidio delante de nuestros ojos. Y honestamente, creo, señorías, que tenemos que reconocer que nadie está haciendo nada concreto para detenerlo. Ni siquiera, y es una auténtica vergüenza, la Unión Europea ha sido capaz de pedir unánimemente un alto al fuego definitivo. Le pido, presidente, que lo diga, que hoy suba a esta tribuna y diga que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Donde no se ha moderado Pedro Sánchez ha sido en los halagos a la hora de despedir a Nadia Calviño, que se marcha a Luxemburgo a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Querida Nadia, que tu elección como presidenta del BEI, primero es una constatación de que España se sitúa en el corazón y a la cabeza de la Unión Europea, pero también el que haya sido la primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones elegida, creo que también demuestra el compromiso feminista del conjunto de la sociedad española y del Gobierno, que se autoproclama con orgullo feminista. Está Simone de Beauvoir, Clara Campoamor y luego Nadia Calviño, esa gran feminista que gobierna para los bancos. En fin, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez para que no se enfaden sus amigos cincuentones. ¿Qué tenemos de internacional, Sebas? Nos vamos a Francia, donde Macron ha sacado adelante una ley anti-inmigración que ha contado con el apoyo de la ultraderecha de Marine Le Pen y que amenaza con romper su gobierno y el espacio político del macronismo. Así es, la Asamblea de Francia aprobó anoche la ley anti-inmigración después de unos debates muy tensos tanto en el Parlamento como en la calle. La norma ha salido adelante con los votos a favor del ala derecha del macronismo, de la derecha tradicional francesa y de Marine Le Pen, que ha dicho que la ley es una gran victoria ideológica. La nueva ley establece por primera vez el gran reclamo de la ultraderecha desde los tiempos de Jean-Marie, la preferencia nacional. Esto es que los inmigrantes que trabajan no podrán acceder a ayudas sociales hasta que lleven 2 años y medio residiendo en el país. Las personas migrantes sin trabajo no podrán acceder a estas ayudas hasta pasados los 5 años, con lo que se rompe así la égalité de la República Francesa. La ley, considerada muy restrictiva por las ONGs, ya no concederá la nacionalidad automática a los hijos de extranjeros nacidos en Francia y contempla por primera vez el delito de residencia irregular. Los extracomunitarios que quieran estudiar en Francia tendrán que depositar una fianza para que le quede claro al Estado francés que tiene recursos para mantenerse en el país, dinero que solo será devuelto si abandonan el país cuando terminen de estudiar. La ley francesa se une al Pacto Migratorio de la Unión Europea, impulsado durante la presidencia española del Consejo Europeo, que endurece los requisitos de acogida. Vamos ahora con nuestro reportero más dicharachero, Willy Veleta, que ha estado delante del Ayuntamiento de Madrid, que, como sabéis, le ha concedido la Medalla de Honor de Madrid a Israel. No tenían mejores candidatos. Y por ese motivo se han colocado 900 pares de zapatos en recuerdo de las víctimas del genocidio en Gaza. Pues efectivamente, esta acción frente al Ayuntamiento de Madrid por estos más de 20.000 palestinos y palestinas masacrados desde el 7 de octubre. No nos olvidemos, muchos de ellos niños y niñas. Y aquí lo ven, sus zapatos y en breve con sus nombres, para que no nos olvidemos lo que ha ocurrido. Es simbólico colocarlos frente al ayuntamiento y debido a que este ayuntamiento se ha posicionado junto al Estado israelí que masacra a los palestinos y además pretende dar una medalla de honor el día 15 de mayo, donde se conmemora la Nakba, la catástrofe palestina, cuando se expulsaron a más de 650.000 palestinos, que todavía muchos fueron asesinados y otros todavía no tienen derecho al retorno. Son nombres de víctimas de los bombardeos israelíes en Gaza. Y bueno, estamos colocándolos en representación de, pues es muy visual ver un número, 20.000 personas, cuesta un poco identificar o ser conscientes de lo que significa, pero ver un montón de pares de zapatos es más visual y nos permite entenderlo mejor, mínimamente. Es un desastre total, no es justo para una persona que vive indigno. Todos tenemos la libertad y todos tenemos la igualdad para vivir con una vida digna. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio, no es justo para un pueblo que no han hecho nada en su vida más que quieren vivir. A mí el más que me ha gustado son las chanclas, el símbolo de lo que la ponen la guerrilla, las chanclas de meter por un dedo y salen con su
armamento ligero para enfrentarse desde la distancia cero con los tanques del Merkava. El orgullo del ejército de Israel se ha quedado debajo de los zapatos, de las chanclas, de meter un dedo debajo de los pies de los palestinos. Esos jóvenes que han nacido en el 2000, que de unos padres metidos en la cárcel desde hace tiempo, de esos huérfanos son los que llevan ahora el fusil contra el imperialismo. Es una continuación de nuestra resistencia, en nuestro rechazo absoluto al genocidio que estamos sufriendo. Se ha visto claramente que esto, más que genocidio, es una limpieza étnica total y absoluta de la población, desplazamiento y aniquilación de la población palestina. Queremos vivir como todos los pueblos, dignos del mundo, como cualquier persona del mundo, como ni más ni menos. Esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red por Navidad. Y por Navidad regala Canal Red. Pronto lanzaremos la campaña. Y recuerden también que todos los contenidos de Canal Red y Diario Red deben ser compartidos en las redes sociales de la gente que nos sigue. Envíaselo a tu cuñado por WhatsApp, a tus amigos por Telegram, colócalo en tu Facebook. La clave para que los contenidos de Canal Red y Diario Red sigan creciendo es el trabajo de todos los que nos seguís. Mañana más y esperamos que mucho mejor.